Una segunda oportunidad, de la oscuridad a la luz. Escena 1, atisbo de penumbra. Nací en un pequeño barrio a las afueras de la ciudad, un lugar donde la esperanza a veces se escapaba en las primeras horas de la mañana, dejando tras de sí un aire denso y cargado de silencios. Recuerdo que, cuando tenía 7 años, caminaba entre los callejones con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. A cada paso, podía escuchar los murmullos de adultos que parecían llevar el peso del mundo sobre los hombros. Aquel barrio, con sus paredes agrietadas y ventanas rotas, era mi cuna de aprendizajes. En esos días, yo no entendía del todo la palabra oportunidad, mi mente inocente solo percibía que algo me faltaba, como si viviera en una penumbra constante, esperando una luz que no sabía si llegaría. Mis padres se esforzaban por brindar lo necesario, pero el trabajo escaseaba. Papá a menudo se quedaba en casa, con la mirada perdida, imaginando que en otro lugar su vida podía ser diferente. Mamá limpiaba hogares ajenos, regresando con la espalda dolorida y una sonrisa cansada. Me decían que estudiara mucho para salir adelante, que la educación sería mi boleto de escape. Sin embargo, a esa edad, yo no comprendía la dimensión de sus palabras. Lo único que sentía era que, en ese rincón apartado de la gran ciudad, se cernía una oscuridad lenta, suave y persistente. Desde muy niño, por tanto, aprendí a convivir con esa penumbra, esperando algún día encontrar mi camino hacia la luz. Pese al ambiente, había destellos de alegría. A veces, cuando la lluvia golpeaba con furia los techos de lámina, me imaginaba en un mundo distinto. Cerraba los ojos y me convertía en explorador de lugares exóticos. Otras veces, jugaba a correr con mis amigos en la calle, ignorando los charcos y las miradas amargas de los vecinos. En esos momentos, mi risa brillaba como un faro en medio de la oscuridad. Pero esos chispazos de felicidad se diluían al volver a mi pequeña casa y notar que mis padres no dejaban de preocuparse. Ese fue mi primer contacto con la sombra, la sensación de que la vida no siempre te sonríe, y que cada jornada puede estar cargada de incertidumbre. Escena 2, los primeros pasos hacia el caos. Conforme crecí, mi adolescencia se vio marcada por un torbellino de cambios. Empecé a ver cómo muchos de mis compañeros se iban quedando atrapados en ese barrio que parecía absorber la esperanza. Algunos se involucraban en actividades poco lícitas, seducidos por la inmediatez del dinero fácil. Otros se quedaban en casa, resignados a un futuro que no lucía prometedor. En ese entorno, fue muy fácil dejarse llevar por la corriente. Mis padres hacían lo posible por guiarme, pero cada vez era más difícil prestarle atención a sus consejos. Comencé a rebelarme, a pensar que ellos no entendían mi realidad y que solo yo podía trazar mi propio destino. Una tarde, volviendo de la escuela, me crucé con un grupo de chicos que me llamaron la atención. Lucían confiados, llevaban ropa de marca y hablaban con un tono de superioridad que me intrigó. Me invitaron a sentarme con ellos en una banca de la plaza central, donde hablaban de planes y de negocios misteriosos. Yo, con la curiosidad típica de la adolescencia, quise saber más. Ellos notaron mi ingenuidad y me dijeron que, si quería progresar, debía unirme a su grupo. Me pintaron un cuadro atractivo: dinero, respeto y libertad. Sin saberlo, en ese momento estaba dando mis primeros pasos hacia un caos que, más tarde, me llevaría a tocar fondo. Acepté algunas encomiendas menores, las cuales no me parecieron muy relevantes al inicio. Se trataba de entregar paquetes de un lugar a otro, recibir algunos billetes en compensación y guardar silencio sobre el contenido de los encargos. Me convencía de que era algo temporal, de que pronto regresaría a mi rutina normal. Sin embargo, la adrenalina y la necesidad de encajar con ese grupo hicieron que siguiera involucrándome. Y así, con cada entrega, me alejaba un poco más de la inocencia de mi infancia y me adentraba en un terreno turbio. Mis padres notaban un cambio en mí, pero yo me negaba a hablar. Estaba probando el sabor de la clandestinidad, y aunque me producía un leve remordimiento, sentía que finalmente tenía algo que me hacía destacar. Escena 3, palabras en silencio. Años después, me gradué de la secundaria con notas mediocres. Apenas asistía a clases porque mi interés estaba centrado en esas actividades que me proporcionaban ingresos rápidos. Tenía dinero en el bolsillo, podía comprar ropa costosa y presumir con mis amigos. Sin embargo, mi relación con mis padres se deterioraba. Ellos me veían llegar tarde a casa, con miradas esquivas y con un comportamiento cada vez más desconfiado. Me seguían repitiendo que el estudio era mi única oportunidad de salir de ese callejón sin salida,
pero para mí sus palabras eran ruido de fondo. En aquella etapa, hubo un profesor que intentó extenderme una mano. El profesor Hernández, que impartía literatura, notó mi ausencia constante y me buscó después de clases. Me invitó a participar en un proyecto escolar, donde se organizaban lecturas y debates. Yo me mostré indiferente, pero él insistió. Me regaló un libro que hablaba de la transformación personal, y me dijo que en sus páginas podría hallar pistas para entender que la vida no se reduce a un solo camino. Lo recibí con desdén, pero por alguna razón no lo tiré. Lo dejé en mi cuarto, acumulando polvo, como un testigo silencioso de una oportunidad que me negaba a aprovechar. Las palabras de mi profesor se estrellaron contra el muro de mi terquedad. Yo estaba convencido de que no necesitaba nada más que mi nueva vida. El estudio me parecía una pérdida de tiempo y, aunque me sentía sucio por lo que hacía, la sensación de poder que experimentaba era adictiva. Aún así, en las noches, cuando la casa dormía, me sorprendía mirando el libro que él me había dado. Me preguntaba si, en realidad, habría algo en esas páginas capaz de iluminar mi camino. Pero el orgullo me ganaba, y lo dejaba cerrado. Sin embargo, ese gesto en apariencia insignificante encendió en mí una chispa de curiosidad que, con el paso del tiempo, crecería hasta convertirse en una flama. Escena 4. Pasión y fracturas. Mi incursión en actividades ilegales continuó escalando. Ya no solo entregaba paquetes, sino que aprendí a manipular armas y a intimidar a gente que debía dinero. Mis nuevos amigos me prometían un lugar más alto en la jerarquía, siempre y cuando demostrara mi lealtad. Me dejé llevar por la fantasía de convertirme en alguien temido, alguien con poder. Mis padres, desconsolados, intentaban frenarme con súplicas y ultimátums. Pero mi cabeza ya estaba sumida en un torbellino. Había conseguido novia, Paola, una chica que decía admirar mi valentía, y con ella compartía tardes enteras ideando planes para el futuro. Su cariño y complicidad me empujaban a avanzar más en esa espiral. Pero ese falso romanticismo pronto se quebró. Un día, en medio de una discusión con uno de los líderes de la banda, entendí que yo era prescindible. Una palabra fuera de lugar, y corría el riesgo de convertirme en víctima. Ahí radicaba la tragedia, vivía en un mundo donde la traición y la violencia eran moneda de cambio. Paola, que al inicio me seguía con entusiasmo, empezó a asustarse ante la crudeza de las amenazas y las operaciones cada vez más arriesgadas. Discutimos más de lo que reíamos, y de pronto, nuestros planes románticos se convirtieron en un espejismo. Al mismo tiempo, una brecha insalvable se abría entre mis padres y yo. Cansados de mis desplantes, optaron por ignorarme, mientras que yo, para silenciar mi conciencia, me hundí más en la dinámica peligrosa del grupo. Creía que ya no había marcha atrás. Por las noches, no dormía. Me consumía la tensión de saber que cualquier error podía costarme la vida. La paranoia me atrapaba, y cada vez que escuchaba un ruido en la calle, pensaba que la policía o un rival vendría a por mí. Vivía en constante alerta, como si mi corazón estuviera eternamente apresado en un puño de acero. Escena 5. Tintes de infierno. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno. Experimenté las consecuencias de mi participación en actos cada vez más oscuros. Presencié violencia en su máxima expresión y me convertí en cómplice de acciones que jamás imaginé tolerar. Con cada paso que daba en esa dirección, mi humanidad se resquebrajaba un poco más. La culpa comenzó a susurrarme en los oídos, recordándome que mi vida pendía de un hilo. Al mismo tiempo, el dinero y la apariencia de poder me cegaban. No sabía cómo salir, no creía siquiera merecer una segunda oportunidad. Estaba atrapado. Una noche, en un operativo policial, caímos varios miembros de la banda. Me llevaron detenido junto a otros compañeros, y ahí, en medio de una sala fría, comprendí que había cruzado límites que me costaría mucho trabajo reparar. Fui juzgado por distintos delitos y terminé en prisión preventiva. Mis padres, lejos de soltarme la mano, me visitaron, aunque su mirada reflejaba una tristeza profunda que me destrozaba por dentro. Durante esas visitas, pocas palabras se decían. La tensión podía cortarse con un cuchillo, y yo solo podía pensar en que mi vida estaba arruinada. La celda se convirtió en mi nuevo hogar. Sus muros grises, el constante olor a hacinamiento y la violencia latente entre reclusos me hicieron tocar fondo. Allí dentro, descubrí que la vida puede ser aún más cruel cuando pierdes tu libertad.
En las largas horas de encierro, tuve tiempo de sobra para reflexionar sobre mis errores, aunque parte de mí se resistía a aceptar la culpa. Me sumía en la oscuridad de mis pensamientos, recordando la inocencia de mi infancia y preguntándome en qué momento exacto había perdido el rumbo. Sentía que había llegado al final, a un abismo del que no podría salir. Escena 6. Primer destello de esperanza. Después de un tiempo, me trasladaron a un penal de mediana seguridad. Allí, un voluntario llamado Mateo comenzó a organizar charlas para los internos, enfocándose en la reinserción social. Sus pláticas giraban en torno a la empatía, la responsabilidad y la posibilidad de un cambio verdadero. Al principio, me mostré totalmente incrédulo. Pensaba que nada de lo que hiciera me sacaría de ese pozo. Pero, obligado por la rutina carcelaria y sin mucho más que hacer, asistí a una de sus charlas. Mateo nos habló de cómo había superado un pasado parecido al nuestro y nos mostró ejemplos de gente que, tras caer en los infiernos de la criminalidad o la adicción, habían logrado reencaminar su vida. Sus palabras me resonaron como un golpe inesperado. De pronto, recordé el libro que el profesor Hernández me regaló años atrás. Me di cuenta de que en la vida sí existen personas que creen en las segundas oportunidades, que ven la luz aun cuando todo parece perdido. Esa charla no me cambió de la noche a la mañana, pero algo dentro de mí se movió. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un leve deseo de abrir una puerta distinta. Empecé a pensar que, tal vez, aún quedaba algo de mí que valía la pena rescatar. Sin embargo, no me atreví a confesarlo a nadie. Mantuve esa chispa de esperanza en silencio, temeroso de que se extinguiera si la mencionaba en voz alta. Escena 7. Viejos fantasmas. Los días siguientes en la cárcel transcurrieron lentamente. Mateo organizó más charlas y talleres. Había un taller de lectura, uno de manualidades y otro de habilidades laborales. Yo no me inscribí a ninguno al principio, por el mero orgullo de no reconocer que necesitaba ayuda. Pero las palabras de Mateo no dejaban de rebotar en mi cabeza. Fue entonces cuando empecé a cuestionarme, ¿qué pasaría si me atreviera a hacer algo diferente? ¿Existía en verdad la posibilidad de que mi vida tuviera otro rumbo? Finalmente, me armé de valor y me apunté en el taller de lectura. En la primera sesión, me sentí extraño sosteniendo un libro entre mis manos. No había tocado uno desde la secundaria, aquel que mi profesor me regaló y que nunca leí. Sentía cierta vergüenza, como si estuviera traicionando la imagen que yo mismo había construido durante años. Pero el facilitador del taller, un hombre paciente llamado Julián, me invitó a leer en voz alta fragmentos de textos sencillos. Al principio, mi voz temblaba, me sentía torpe. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté que había un gozo particular en sumergirme en las palabras escritas. Era como si me trasladaran a otros mundos, lejos de los barrotes y la angustia cotidiana. Sin darme cuenta, empecé a frecuentar más ese taller. Cuando leía, olvidaba temporalmente mi realidad. Pero al cerrar el libro, los fantasmas volvían. Fantasmas de mis crímenes, de mi traición a los valores que mis padres intentaron inculcarme. A veces, esos espectros me susurraban que era demasiado tarde, que nunca podría redimirme. En esas noches de insomnio, me preguntaba si de verdad existía el perdón, si en algún lugar del universo había cabida para una persona como yo. Y, sobre todo, dudaba de mí mismo, ¿podía llegar a ser alguien distinto? Escena 8. Un paso hacia el cambio. Las semanas se convirtieron en meses. Durante ese periodo, me fui abriendo un poco más a las actividades de rehabilitación. Además del taller de lectura, me inscribí en uno de carpintería. Allí, tuve la oportunidad de aprender a trabajar la madera, a crear figuras y muebles sencillos. Al principio, no era muy diestro, pero con paciencia fui mejorando. Cada vez que lograba pulir un trozo de madera hasta convertirlo en algo útil y bonito, sentía una pequeña victoria interna. Ese acto manual, repetitivo y meticuloso, me ayudaba a silenciar la culpa que pesaba sobre mí. Mateo se percató de mi progreso y se acercó para preguntarme cómo me sentía. Aunque mis respuestas seguían siendo parcas, él entendía que yo necesitaba tiempo para procesar todo lo vivido. En una de nuestras charlas, se atrevió a decirme algo que me llegó muy hondo: todos podemos equivocarnos. Lo importante es darnos permiso de sanar. Esas palabras retumbaron en mí. Nunca me había planteado la posibilidad de sanar. Pensaba que mis actos me habían condenado de por vida.
Pero la mirada honesta de Mateo me hizo sentir que, tal vez, aún me quedaba algo de humanidad. A partir de entonces, mi actitud cambió. Empecé a colaborar más en las tareas del penal, a conversar con otros internos sobre nuestras experiencias y a reflexionar en serio sobre la necesidad de pedir perdón. Sentía que un ladrillo tras otro, intentaba reconstruir lo que quedaba de mí. Aún así, persistía la incertidumbre: ¿qué pasaría cuando saliera en libertad? ¿Cómo me miraría la sociedad? ¿Me aceptarían mis padres de nuevo? Por las noches, mi cabeza bullía con estas preguntas, pero ya no me dejaba abatir tan fácilmente. Tenía una meta: salir de ahí con el corazón transformado. Escena 9. El reencuentro con uno mismo. El día que mis padres vinieron a visitarme, notaron que yo estaba distinto. Mamá me miró a los ojos con la ternura que recordaba de mi niñez, y me preguntó si había encontrado una razón para cambiar. Papá permanecía callado, sin saber qué decir. Con la voz entrecortada, les confesé que estaba en un proceso de redescubrimiento, que me encontraba arrepentido de mis acciones. Les pedí perdón, aunque sabía que mis palabras no borrarían los daños causados. Sin embargo, sentí un alivio enorme al decirlo, como si me liberara de una pesada cadena que me ataba el alma. Mis padres, emocionados, me abrazaron. Aún así, noté la cautela en sus gestos, el miedo de que yo pudiera volver a tropezar. No los culpaba, yo mismo tenía miedo de recaer. Esa visita duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para confirmar que el lazo familiar, aunque herido, seguía allí. Volví a mi celda con lágrimas contenidas, pensando que mi transformación estaba en proceso, pero aún no era definitiva. Sabía que debía enfrentar muchas pruebas más, tanto internas como externas, antes de sentirme en paz conmigo mismo. Fue en ese momento que decidí abrirme con Mateo. Le conté sobre mis miedos, mi culpa y la sensación de que, quizás, no merecía una segunda oportunidad. Él escuchó sin juzgar, sin interrumpir. Luego, me habló de su propia historia, de cómo también cayó en la delincuencia y lastimó a su familia, pero halló un sentido a través del servicio a los demás. Con esa sencilla conversación, entendí que el primer perdón que debía obtener era el mío, y que ese acto de autoperdón era imprescindible para poder aspirar a la verdadera redención. Escena 10. Los lazos de la redención. En la carpintería, cada día adquiría más habilidad. Construíamos bancas y mesas que luego se donaban a escuelas públicas con escasos recursos. Cuando llegó la hora de entregar uno de esos lotes de muebles, me ofrecí como voluntario para acompañar el camión hasta un colegio de la periferia. Me sorprendió ver a los niños que nos recibieron con sonrisas sinceras. Sus ojos brillaban al ver las nuevas mesas donde podrían sentarse a aprender. Uno de los maestros me agradeció y, sin saber nada de mi pasado, elogió mi dedicación. Ese instante me conmovió profundamente. Pensé: esto es real, esto es útil. Estoy haciendo algo bueno. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la satisfacción de contribuir al bienestar de otros sin esperar una ganancia. Recordé a mi profesor de literatura, aquel que me regaló un libro y una semilla de esperanza. Me pregunté qué habría sido de él, si aún creería en mí a pesar de todo lo que hice. Ese pensamiento me impulsó a continuar transformándome. Me di cuenta de que cada acto de generosidad y compasión me ayudaba a soltar mi antigua identidad, a desprenderme del rencor y del cinismo que me habían gobernado. Mientras realizábamos esa entrega, compartí anécdotas con mis compañeros y nos sentíamos útiles, aunque fuera por un rato, lejos de la hostilidad del penal. Al regresar, me invadió una mezcla de tristeza y esperanza, como si comprendiera que la vida podía ser diferente, pero yo todavía debía purgar mi condena. Sin embargo, ya no me sentía asfixiado. Había encontrado una pequeña ventana por la que vislumbrar la luz. Escena 11. Crisis interna. En mi proceso de reinserción, no todo fue una línea ascendente. Tuve recaídas emocionales, días en los que la culpa me invadía y no podía levantar la cabeza. Pensaba en los crímenes que cometí, en la violencia que presencié y en la gente que resultó dañada por mis acciones. Me atormentaba imaginar el dolor de aquellos que sufrían las consecuencias de mis actos. A veces, sentía que la redención era un lujo que yo no merecía. Me encerraba en mi celda, negándome a participar en los talleres y charlas. Me consumía la autopunición, como si solo así pudiera pagar mi deuda. Mateo y Julián, el facilitador de lectura, notaron mi ausencia y vinieron a buscarme. Me ofrecieron su compañía.
pero yo los evadía. No sabía cómo expresarle a nadie que estaba sumido en un remordimiento que me carcomía por dentro. Pasaron varios días en los que me negué a comer y apenas dormía. Soñaba con rostros deformados por el dolor, escuchaba gritos y me despertaba empapado en sudor. Estaba, de alguna manera, reviviendo cada uno de mis errores. Fue una de las noches más difíciles de mi estancia en prisión cuando sucedió algo que me marcaría. En medio de un ataque de ansiedad, sentí la urgente necesidad de hablar con alguien. Acordándome de las palabras de Mateo, golpeé mi puerta con desesperación hasta que un guardia vino a ver qué sucedía. Le pedí permiso para llamar a la enfermería, argumentando que no me sentía bien. Allí, con un enfermero presente, rompí en llanto y confesé que no podía soportar más la culpa. En ese desahogo, la ansiedad bajó un poco. Me dormí horas después, con los ojos hinchados, pero un tanto aliviado. Comprendí que la crisis era parte del proceso de sanación, una prueba que debía atravesar para reconstruirme. Escena 12. El camino hacia la aceptación. Pasado el episodio de crisis, retomé los talleres con más determinación. Hablé con Mateo y me recomendó escribir un diario personal, un espacio para volcar mis sentimientos sin temor a ser juzgado. Al principio, escribir me resultaba extraño y doloroso, porque me obligaba a confrontar lo que había hecho y a ponerle palabras a mi vergüenza. Pero descubrí que, al plasmar mis pensamientos en el papel, podía organizar mejor mis ideas y aclarar mi mente. En ese diario, anotaba recuerdos de mi infancia, la forma en que mi barrio me vio crecer, las discusiones con mis padres y mi camino hacia la delincuencia. A ratos, lloraba al ver cómo mis anhelos de niño se habían torcido hasta arruinar mi vida. Pero también escribía sobre mis avances en la carpintería, mi creciente interés por la lectura y los pequeños pasos que daba en busca de perdonar mi pasado. Poco a poco, cada página se convertía en un espejo honesto que me mostraba lo roto que estaba, pero también lo capaz que podía ser de encontrar otra senda. Fue durante esas semanas que, al fin, me atreví a escribirle una carta a mi antiguo profesor de literatura. No sabía si seguiría en la misma escuela, pero necesitaba agradecerle aquel libro que me regaló. Le conté mi historia con sinceridad, sin ocultar mis delitos ni mi remordimiento. Al terminar la carta, respiré hondo, pues temía su posible reacción. Aún así, sentí que, al redactarla, me había quitado un gran peso de encima. La envié a la dirección del instituto, con la esperanza de que un día llegara a sus manos. Escena 13. Segundas oportunidades. A medida que avanzaba en mi proceso de reinserción, me enteré de que existía la posibilidad de reducir mi condena mediante un programa de buena conducta y participación activa en los talleres. Para alguien como yo, que pensaba que la prisión sería mi hogar definitivo, aquella noticia encendió una chispa de ilusión. Me reuní con un abogado de oficio, quien me explicó los requisitos. Debía mantener un historial impecable, cooperar con las autoridades y seguir demostrando que estaba comprometido con mi rehabilitación. La sola idea de salir antes de cumplir la pena completa me aterraba y entusiasmaba a la vez. ¿Cómo sería el mundo exterior después de tanto tiempo? ¿Podría en verdad reinsertarme en la sociedad sin volver a caer en viejas tentaciones? Me atormentaba la idea de regresar a mi barrio, donde tantos estímulos negativos me aguardaban. Pero Mateo me dijo algo muy importante: no se trata del barrio, se trata de ti. Si has cambiado por dentro, podrás cambiar tu entorno o alejarte de él. Sus palabras me inspiraron a esforzarme más. Decidí, entonces, que mi meta era demostrarme a mí mismo que era capaz de renacer. Comencé a tomar más en serio mi instrucción formal. Junto con otros internos, presenté exámenes para acreditar mis estudios de preparatoria en línea. Fue un reto enorme, pues había descuidado mi formación académica durante años. Pero cada tema que estudiaba, cada examen que aprobaba, representaba un ladrillo sólido en la construcción de mi nueva identidad. Empezaba a creer que sí podía tener una segunda oportunidad, aunque fuera desde los muros de un penal. Escena 14. El regreso de la palabra. Una mañana, mientras revisábamos el inventario de la carpintería, alguien me avisó que tenía correspondencia. No recibía cartas muy a menudo, salvo las esporádicas notas de mis padres. Con curiosidad, acudí a recoger el sobre. Al ver el remitente, mi corazón dio un vuelco. Era una respuesta de mi profesor de literatura. Abrí la carta con manos temblorosas. Al leer sus palabras, sentí una corriente de emoción recorrerme. Me decía que había recibido mi carta con gran sorpresa, que le alegraba saber de mí,
aunque le dolía enterarse de mi situación. Sin embargo, me felicitaba por haber encontrado la fortaleza para iniciar un camino de redención. Me habló de la esperanza, de la educación y de cómo él siempre supo que yo tenía un gran potencial, incluso cuando no me interesaba estudiar. Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos. Sentí gratitud y alivio. Ese hombre, a pesar de la decepción que seguramente sintió al saber de mis delitos, continuaba creyendo en mí. Cerré la carta y me prometí algo: no echaría a perder esa confianza nuevamente. La palabra volvía a mi vida, no como una condena, sino como un puente hacia la reconciliación conmigo mismo y con quienes me rodeaban. A partir de ese día, cada vez que me sentía tentado a caer en la desesperación, releía su carta. Era mi ancla. Me aferraba a sus líneas para recordar que alguien, fuera de estos muros, pensaba en mi capacidad de cambio. Y esa sensación me daba un valor que desconocía. Ahí comprendí que a veces, un simple gesto de fe puede regenerar a un ser humano que creía no merecerla. Escena 15, la primera llamada. El tiempo avanzó. Mi conducta seguía mejorando, y eso me hizo candidato a disfrutar de algunas concesiones, como tener acceso a un teléfono bajo supervisión. Mi corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de hablar con mis padres sin la restricción del horario de visitas. Cuando al fin llegó el día, marqué su número con el pulso tembloroso. Mamá contestó. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada, solo se escuchaba la respiración entrecortada y el run del altavoz. Luego, ella rompió el silencio con un quijo, lleno de ternura y de miedo. Le conté mis avances, mi rutina en el taller, mis clases a distancia. Le mencioné que estaba en un programa que podría reducir mi condena si todo salía bien. Ella lloró al escucharlo, me dijo que estaba orgullosa de mí y que rezaba cada noche para que tuviera una oportunidad de rehacer mi vida. Me pasaron con mi padre, quien no hablaba mucho, pero me expresó su satisfacción de saber que, al fin, estaba haciendo algo positivo. Sentí que era la primera conversación sincera que teníamos en años. No hubo reproches ni lamentos. Solo la esperanza de un mañana diferente. Cuando colgué, un nudo de emociones se apoderó de mí. Era increíble cómo esa simple llamada, que en otro momento habría parecido trivial, se convertía en un evento trascendental. Por primera vez, volví a sentirme parte de mi familia, no como el paria que había manchado el apellido, sino como el hijo que aún tenía un lugar en su hogar. Escena 16, retos al horizonte. Mi vida en el penal se había estabilizado, pero no faltaban tensiones. Muchos internos seguían inmersos en dinámicas de violencia y venganza. Algunos recelaban de nosotros, los que participábamos en los talleres de reinserción, y nos tildaban de ingenuos. Me vi envuelto en un par de enfrentamientos que logré evitar con diplomacia, pero comprendí lo frágil que era mi nueva posición. Bastaba un solo error, un solo acto impulsivo, para volver a descender a la oscuridad. Por eso, procuré rodearme de los internos que tenían un objetivo similar al mío, salir de ahí transformados. Formamos un pequeño grupo de estudio, compartíamos libros y nos apoyábamos cuando el temor nos acechaba. Cada uno tenía una historia dolorosa, un pasado lleno de equivocaciones, pero coincidíamos en el anhelo de una segunda oportunidad. Esa pequeña comunidad se convirtió en un refugio, una prueba tangible de que no era el único que quería cambiar. Juntos, nos fortalecíamos para resistir las tentaciones de la cárcel. No obstante, la vida nos reservaba otros retos. De vez en cuando, recibíamos noticias de compañeros que habían salido en libertad y pocos meses después, volvían detenidos. Esto nos recordaba que la reinserción no terminaba al traspasar los muros del penal. Allá afuera, la sociedad no siempre estaba dispuesta a olvidar nuestro pasado, y el entorno podía empujarnos de nuevo al abismo. Esa realidad me provocaba escalofríos, pero decidí no dejar que el miedo me paralizara. Mi mejor escudo era mi creciente convicción de que, a pesar de las caídas, siempre hay una manera de levantarse. Escena 17, hacia la luz. Pasaron varios meses de comportarme impecablemente, asistir a terapia psicológica, participar en las actividades y mejorar mi formación académica. Mi abogado me dijo que tenía buenas posibilidades de salir en libertad condicional. Aún así, debía asistir a una audiencia en la que se evaluaría mi caso. Me preparé mentalmente para ese día crucial. Sabía que, si me concedían la oportunidad, tendría que demostrar con hechos que era otro hombre. No solo ante la ley,
sino ante mi propia conciencia. Cuando llegó el día de la audiencia, me temblaban las piernas. Entré en la sala con la cabeza baja, sintiéndome vulnerable. Expuse mi proceso de rehabilitación, hablé de mis remordimientos y de mis planes para trabajar honradamente si obtenía la libertad condicional. El juez escuchó con semblante serio, revisando expedientes y tomando notas. Fue un momento eterno, en el que mi corazón parecía palpitar en mi garganta. Al final, tras un silencio que me pareció infinito, pronunció su veredicto: concedía mi libertad condicional bajo ciertas condiciones estrictas. Me sentí tan aliviado que apenas pude contener las lágrimas. Supe que, a partir de ese instante, empezaba una nueva etapa en mi vida. Una etapa llena de desafíos, pero también de la esperanza de poder demostrarme digno de la confianza depositada en mí. Al salir de la sala, me encontré con Mateo y Julián, que me esperaban con sonrisas cómplices. Nos abrazamos en silencio, conscientes de que ese era solo el inicio de otra batalla. Escena 18. El retorno al mundo. Regresar a la calle después de tanto tiempo fue abrumador. El ruido del tráfico, los colores de la publicidad, la gente apresurada, todo me golpeó como una oleada de estímulos a la que no estaba acostumbrado. Mis padres me recibieron en casa, la misma casa de mi infancia, con lágrimas y mucha cautela. Yo intentaba acomodarme en un espacio que ya no sentía como mío. Aquellas paredes me traían recuerdos mezclados, de mis juegos de infancia y de mis primeros pasos en el mundo de la delincuencia. Durante los primeros días, me inscribí en un programa de asistencia a reclusos que me proporcionó orientación laboral y apoyo psicológico. Allí conocí a otros que atravesaban la misma difícil transición. Algunos ya habían logrado empleos modestos, mientras que otros seguían batallando contra la discriminación y la tentación de volver al dinero fácil. Mis padres me prestaron un viejo cuarto que usaban como trastero, y me dediqué a ordenarlo para convertirlo en mi espacio personal. Fue un proceso terapéutico, pues al limpiar y acomodar, sentía que también ordenaba mi interior. Aún así, no fue fácil. Me topé con el desprecio de algunos vecinos que sabían de mi encarcelamiento. Me cerraron puertas de empleo en tiendas y talleres donde solicité trabajo. Había gente que me miraba con recelo, como si esperara que yo volviera a delinquir. Cada rechazo era un golpe a mi determinación. Sin embargo, recordaba las palabras de Mateo y las cartas de mi profesor, que me animaban a persistir. Mantenía en la memoria la imagen de aquellos niños en la escuela que recibieron nuestros muebles de la carpintería, y comprendía que debía ser tan paciente como con la madera, puliendo, hasta lograr una nueva forma. Escena 19. Una semilla de futuro. Tras varias semanas buscando empleo, encontré una oportunidad en un pequeño taller de reparaciones. El dueño, don Héctor, un hombre de voz grave y corazón generoso, estaba dispuesto a darme una oportunidad a pesar de mi pasado. Me enseñó a reparar electrodomésticos, a soldar piezas oxidadas y a preparar presupuestos para los clientes. Al principio, me sentía torpe, pero su paciencia me hacía sentir respetado y útil. Veía en sus gestos la confianza que antes solo había encontrado en Mateo y en mi profesor. Quería honrar esa confianza y no defraudarlo. Cada día, al terminar la jornada, regresaba a casa con la satisfacción de haber ganado mi sustento de manera honesta. A veces, mi madre me recibía con un plato caliente, algo que no había probado en años. Mi padre, sin muchas palabras, me preguntaba cómo había ido el día. Empezábamos a reconstruir el vínculo familiar, paso a paso. Por las noches, me sentaba en mi cuarto a leer algunos libros que Julián me había recomendado. Me sumergía en historias de superación, de personajes que, a pesar de las adversidades, lograban encontrar su camino. Y en cada lectura me reconocía un poco, comprendiendo que mi vida también podía narrarse de otra forma. La libertad condicional exigía que me presentara periódicamente ante las autoridades, que mantuviera un trabajo estable y que evitara cualquier contacto con mis antiguos compañeros. Sabía que caminaba sobre una cuerda floja, pero también sentía que, con cada día que pasaba, esa cuerda se hacía menos inestable. Estaba regando una pequeña semilla de futuro, cuidándola con dedicación para que echara raíces firmes. Escena 20. Reencuentro con el pasado. Un día, saliendo del taller, me crucé con uno de mis antiguos amigos de la banda. Sentí un nudo en el estómago. Él me miró con una mezcla de sorpresa y burla. Me preguntó si seguía limpio y si no extrañaba el dinero fácil. Por un segundo, todas mis inseguridades reaparecieron.
Recordé las noches en que tenía billetes de sobra, en que aparentaba un poder ficticio. Pero también sentí el escalofrío de la violencia, la culpa y el terror al que había estado sometido. Me tomó unos instantes contestarle: prefiero esto a vivir con miedo. Él rió, diciéndome que me había vuelto débil y que si algún día necesitaba dinero de verdad, ya sabía dónde buscarlo. Lo dejé con la palabra en la boca y seguí mi camino. Mi corazón latía con fuerza, como si hubiera librado una batalla interna. Esa noche, me desvelé pensando en ese encuentro, en la tentación latente que estaba en cada esquina. Pero me sostuve en mi convicción. Al día siguiente, hablé de ello con mi terapeuta, quien me felicitó por haber resistido. Entendí que parte de la segunda oportunidad que la vida me estaba dando consistía en rechazar, una y otra vez, la salida rápida que me conducía al abismo. Poco después, me enteré de que aquel antiguo colega había vuelto a ser detenido. Me invadió una mezcla de pena y alivio. Pena, porque sabía lo duro que era caer en ese círculo vicioso. Alivio, porque me di cuenta de lo cerca que había estado de repetir mis errores. Y sentí agradecimiento por cada persona que me había tendido la mano, por cada taller y charla que me había preparado para enfrentar esos momentos críticos. Escena 21, de la oscuridad a la luz. Mi progreso continuó. El juez revisó mi caso y decidió que, tras cumplir más de la mitad de la condena bajo libertad condicional sin infringir ninguna norma, era apto para la libertad plena. Ese día, recibí un documento que confirmaba que ya no debía presentarme regularmente ante las autoridades, que era libre de seguir mi vida sin restricciones legales. Al leerlo, sentí una oleada de emociones indescriptibles. Recordé los muros de la cárcel, las madrugadas de insomnio, el miedo, la culpa, y entendí que, por fin, estaba superando esa etapa. Mis padres me organizaron una pequeña cena familiar para celebrar mi liberación total. Fue un momento sencillo, sin lujos, pero cargado de significado. Mientras cenábamos, nos miramos a los ojos con una franqueza que hacía años no experimentábamos. Papá, con voz tenue, me dijo que se sentía orgulloso de mi determinación. Mamá me abrazó, llorando de felicidad. Yo estaba al borde de las lágrimas, agradeciendo en silencio cada instante que me había traído hasta ese momento. En la mesa, entre anécdotas y sonrisas, pensé en todas las personas que me habían acompañado en este viaje. Mateo, Julián, mi profesor de literatura, don Héctor. Me di cuenta de que, aunque la cárcel fue una experiencia infernal, también fue el lugar donde germinó mi deseo de cambiar. Y esa paradoja me enseñó que, en la vida, incluso de las peores circunstancias puede brotar la luz, siempre que exista el anhelo sincero de transformarse. Escena 22, la semilla comparte su fruto. Con el tiempo, comencé a ahorrar parte de mi sueldo en el taller de reparaciones. Mi meta era tener un local propio donde pudiera combinar la carpintería y la reparación de objetos, un espacio en el que también pudiera entrenar a jóvenes del barrio en un oficio digno. Soñaba con romper el ciclo en el que yo me había visto atrapado, ofreciendo a otros la posibilidad de aprender un trabajo honesto. Don Héctor me apoyó en el proyecto, confiando en mi capacidad de liderazgo y en mi visión social. Poco a poco, reuní el dinero suficiente para alquilar un pequeño local. Estaba ubicado en una zona modesta, pero cerca de una escuela y de un parque. Con la ayuda de mis padres y algunos vecinos, acondicioné el lugar para instalar las herramientas necesarias. El día de la inauguración, sentí el vértigo de un nuevo comienzo. Aparecieron varios conocidos, curiosos y escépticos, preguntándome si pensaba que alguien confiaría en un exconvicto. Pero también llegaron antiguos compañeros de la cárcel que habían logrado reinsertarse, y entre abrazos y sonrisas, me alentaron a seguir adelante. Llamé al taller Luz de Esperanza. Algunos se rieron del nombre, pero para mí era perfecto, simbolizaba el paso de la oscuridad en la que vivía hacia la claridad de una vida decente. Ofrecí mis servicios de reparación y empecé a promover cursos de carpintería básicos para jóvenes en situación de riesgo. No fue fácil ganarme su confianza, pero con perseverancia, empecé a ver cómo alguno de ellos, que antes se dedicaba a rondar las calles, se interesaba en aprender a moldear la madera o soldar piezas metálicas. En sus miradas, reconocía la mía de años atrás, la incertidumbre mezclada con la esperanza de encontrar un camino mejor. Escena 23, el retorno del profesor. Un atardecer, mientras el taller se vaciaba y yo terminaba de barrer el piso, escuché a alguien toser para llamar mi atención. Al voltear, me topé con mi profesor de literatura.
No supe qué decir, mi corazón se aceleró al reconocerlo. Él me sonrió con esa calidez que nunca olvidaré. Había viajado hasta mi barrio solo para visitarme, motivado por las cartas que nos intercambiamos en los últimos meses. Me dijo que quería conocer el lugar donde yo estaba construyendo mi vida. Caminó entre las máquinas y las maderas apiladas, acariciando con curiosidad los proyectos en los que estábamos trabajando. Me dijo que se sentía orgulloso de cómo había dejado atrás aquel capítulo oscuro de mi vida y que lo inspiraba ver cómo yo mismo le tendía la mano a otros. Fue un reencuentro conmovedor, pues sentí que, en cierto modo, cerraba un ciclo iniciado años atrás, cuando él intentó salvarme con un simple libro. Lo invité a sentarse, y por primera vez, tuve la oportunidad de agradecerle cara a cara por creer en mí, por no darme por perdido cuando me empecinaba en caminar hacia la destrucción. Él, humilde como siempre, me respondió que uno nunca sabe dónde va a germinar la semilla que siembra, pero que lo importante es sembrarla con amor. Esa frase se grabó en mi alma. Al despedirse, quedamos en que me ayudaría a incluir lecturas en mis cursos de carpintería, de modo que no solo enseñara técnicas manuales, sino también la riqueza de la palabra. Acepté entusiasmado, vislumbrando un proyecto integral que uniera mente y oficio. Escena 24, Renacer. Los años transcurrieron. El taller fue creciendo. Logré incorporar a varios aprendices, algunos con antecedentes de problemas familiares o de adicciones. Nuestro espacio se convirtió en un refugio, un sitio donde se respiraba un aire de superación y compañerismo. Yo siempre compartía mi historia con ellos, sin ocultar nada, para que entendieran que, aun en las peores circunstancias, existe la posibilidad de renacer. Les hablaba de la cárcel, de mi experiencia con la culpa, del poder sanador del perdón y la responsabilidad que adquiere uno al recibir una segunda oportunidad. No todos lograban el cambio deseado. Algunos abandonaban el taller y volvían a sus antiguos caminos. Pero varios se quedaban, perseveraban, y con el tiempo mostraban un crecimiento notable, tanto en habilidad como en madurez. Esa era mi mayor satisfacción, comprobar que mi pasado podía transformarse en un testimonio útil para otros. Recordaba el rostro de Mateo, de Julián, de los niños que recibieron nuestros muebles, y sentía que, de alguna manera, yo estaba continuando su labor, multiplicando su amor y su fe en la gente. Por mi parte, seguía en contacto con mis padres, quienes ahora se mostraban visiblemente más tranquilos. Mi casa dejó de ser un sitio de reproches para convertirse en el lugar donde podía descansar y disfrutar de momentos familiares. A veces viajaba a dar charlas en otros penales, contando mi historia de cómo había pasado de la oscuridad a la luz, intentando ser un faro para quienes, como yo, pensaban que todo estaba perdido. En cada charla, llevaba mis recuerdos más dolorosos, pero también mi ejemplo de superación. Escena 25, el reflejo final. Hoy, al mirarme en el espejo, descubro un rostro distinto al de aquel adolescente temerario. Veo las cicatrices físicas y emocionales que me dejó el pasado, pero también contemplo la firmeza de alguien que comprendió la importancia de enderezar su camino. La oscuridad forma parte de mi historia, pero ya no define mi presente ni mi futuro. Pienso en la gente que me apoyó, y en la que hoy confía en mí para encontrar su propia transformación. He aprendido que las segundas oportunidades no se regalan fácilmente, hay que ganárselas con sudor, lágrimas y perseverancia. He entendido que la libertad no es solo salir de una celda, sino aprender a vivir sin cadenas en el corazón. Y, sobre todo, he comprendido que la luz aparece en el momento en que dejas de negar tus errores y te dispones a sanarlos. Ese es el verdadero renacimiento, un acto continuo de responsabilidad y humildad, que te permite, día a día, elegir la vida que de verdad anhelas. Mientras cierro este capítulo, sé que la historia sigue. Mi taller necesita mejoras, mis alumnos exigen más dedicación, y mi espíritu me impulsa a seguir compartiendo lo aprendido con quienes aún se debaten entre la penumbra y la claridad. Esta es la historia de mi segunda oportunidad, un pasaje en el que pasé de la oscuridad a la luz, encontrando en mí mismo la capacidad de escribir un nuevo destino. Y si mi relato logra inspirar a una sola persona a levantarse, a no rendirse, habré cumplido mi misión, honrando así el legado de quienes, en mi momento más sombrío, creyeron en mí. Fin.